La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Edgarita Parda, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenos días, Adriana Morelos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, muchas veces cuando decimos, damos antes, porque ahora estamos jugando de una forma un poquito peculiar estos días, porque el origen, hoy no, hoy es una historia de la que partimos de cero, pero que estos días estamos jugando de una forma un poquito peculiar y por lo tanto también repartimos los números para el sorteo del viernes de forma un poquito más generosa, porque hay que hacerlo así para que incentivar, además de los llamamientos públicos que están haciendo Edgarita y la Parda, que surten efecto, pues como efecto, por otra parte, reclamo, ¿no? Valga la redundancia. Pero muchas veces decimos, es increíble porque no hemos empezado todavía el programa, no hemos dado cuenta de qué va la historia. Hoy es uno de esos días, porque no hemos tenido opción de hacer el relevo entre El Faro y Si Amanece. No hemos puesto en redes sociales ni el título de la historia, y Vicente de Villarreal ya está en el teléfono. Bueno, espera un momento, vamos a demostrarlo. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches o buenos días. Hey, buenas noches. Bueno, muy bien. O sea, pero tú te lanzas así de cabeza a la piscina sin saber si hay agua ni nada, porque sabes que tenemos que estrenar una historia ahora de los detectives, que no sabemos nada de ella. Ay, pero hay que tirarse. Vale. No, digo que a veces uno igual no te dio tiempo a escuchar el programa de ayer, creías que estábamos todavía con el Breaking Bad ese en el Polo Norte, y digo, a ver si Vicente primero quería corroborar contigo que sí, que te lanzas ahí y vamos a ver si hay agua. Bueno, pues venga, vamos con la historia, que es la falsa desaparición que fue real. Os cuento por qué. Bueno, no hemos hablado mucho, siempre metemos aquí como personaje casi protagonista al inspector Benítez, que en su momento fue subinspector Benítez, que antes había sido agente Benítez, y siendo agente Benítez, esto es como contexto, sí que vivió una época en la que estuvo retirado de la calle, por un capítulo que algún día entraremos en él, ahondaremos, ahora no viene a cuento, eso no toca, que decía Jordi Pujol, pero tuvo una etapa de rata de archivos, una etapa gris para él, pero que se consolaba él en aquel tiempo estudiando casos clásicos que después le ponía a sus alumnos en la Academia de Policía. Con algunos de esos casos clásicos también hemos jugado aquí, y uno de los que más le gustaba era este, el de la falsa desaparición que no fue falsa. Todo esto, a ver, era contexto, todo esto no es la historia. El caso en sí es que una mujer de la que todo el mundo hablaba, creyendo que era la amante del rey, y en aquel momento solo eran rumores, pero todo el mundo creía que era la amante del rey, no se había confirmado, faltaba todavía que a lo mejor ya no fuera solo rumorología, sino que se extendiera como tal, de verdad. Bueno, pues en ese momento desaparece esa mujer. En los informes, que es lo que puede revisar porque ha pasado tiempo Benítez, consta que no se tiene noticia de ella desde la tarde del día 3 y que aparece el día 17. Vale. Suponiendo que sí que era la amante del rey, todo era muy sospechoso, ella cuando aparece el día 17, le asegura a su marido, porque ella estaba casada, y a la policía, que es que se perdió. Y que lo que pasa es que después también hay en el informe una contradicción, porque decía a veces que se había perdido, otras veces decía que había sido secuestrada. Lo que más llamaba la atención es que no era capaz de decir de qué se había alimentado durante todo ese tiempo, del día 3 al día 17. Así que todo el mundo pensaba, esto es mentira. Sin embargo, Benítez, como digo, tiene mucho tiempo, está ahí, rata de archivo, busca en el informe, se fija en la descripción de cómo llegó esa mujer, el estado en el que apareció, busca todos los datos que hay en el informe y piensa, pues sí que fue real, fue una desaparición real. ¿Por qué? ¿Por qué lo descubre Benítez? Fácil no es, ¿o qué creéis? Así a bote pronto. Edgar, no. Parda.
Adriana. Nada fácil, me parece. Ya. Nada fácil, difícil. No pinta bien, ¿no? Bueno, a ver, resumiendo, os Muy digo fácil. que es de las que se descubre, no fácil, ¿no? Que yo ya No, estoy digo curado en salud. difícil. Yo decía cuando era pequeño, cuando era niño, decía, es Difícil, muy difícil difícil esto. Pues está muy bien traído eso, porque en realidad es una conjunción de... No digo yo que sea una investigación facilísima, pero no es difícil para solucionarla en el aspecto de que con una sola frase se puede resolver esto. Con una sola frase. ¿Eh? Sí. A mí ¿Sabéis me cómo gustan hay- más las de una sola palabra. Una sola palabra. Bueno, pues... Como a Paulina Rubio. Sí, iba a decir. Una- sí. con una sola palabra se abriría una gran puerta, ¿eh? Con una sola palabra, pero vamos, frase corta. Con frase corta. ¿Eh? No sé si se ha arrepentido ahora Vicente de Villarreal, el que se ha lanzado. 900, 100, 800, vosotros también lo podéis ir pensando, elucubrando, proponiendo alguna conjetura a través de las redes sociales, en Twitter, en YouTube, si nos seguís por ahí, 900, 100, 800. Vicente, ¿qué te parece? Has sido tú el primero. Tienes un número ya, claro, por la valentía. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué podríamos Complicadita. ¿Tú crees? Pero bueno. A ver. Nada, primero que nada, que buenas noches. Buenas noches y saludos cordiales, hombre. Sí, sí. Buenas Y noches. preguntar una pregunta que nunca se pregunta, si está basada en hechos reales. Está basada en hechos reales. Cachis en la mano. Que la teníais preparada ahí, ¿eh? Hombre. Sí. A ver, no de pe a pa, Pero pero estoy dudando, Ah, Parra? voy por ahí. Estoy dudando porque si digo que sí que está basada en hechos reales, porque hay algo de realidad aquí en el caso este, igual os ponéis a investigar por una parte. Bueno, va, venga. dice, los guionistas se han inspirado en Ya. una parte. Bueno, no sé qué. sí, los guionistas se han inspirado, desde luego. Pero esta tiene algo más de inspiración. Así que voy a decir que podría haber sido real perfectamente. De hecho, es la falsa desaparición que fue real. Así que podría haber sido real. No de pe a pa, ¿eh? No textualmente, no todo. Pero sí, está basada en algo real. Vale. Y, por ejemplo, ¿ella cree que supieron que estaba desaparecida? ¿Perdona, Vicente, que ella cree a que...? ver si no he entendido bien la historia. A ver. ¿Ella cree que creyeran que está desaparecida? Que si ella quiere que crean que está desaparecida, ¿no? Sí. Ella al final lo que... Claro, Benítez solo tiene los informes de aquel momento. Entonces Benítez lo que descubre es que ella en realidad estaba diciendo la verdad. A pesar de las contradicciones estas que dice primero que se pierde, después tal... lo que no le encajaba a Benítez es que desaparece el día 3, aparece el día 17... Y entonces cuando le hacen una pregunta clave es, vale, sí, te has perdido, entonces, ¿cómo te has alimentado? Son son 2 semanas. Y ella no sabe decirlo. Y claro... Y es... por preguntar, ¿es Sí, importante que hayan sido justo 2 semanas? Es importante que haya pasado, claro, es que yo creo que es ahí donde está la paradoja, que ella no sabe decir cómo se ha alimentado y ahí parece donde la pilla la policía, porque dice, hombre, no puede estar 14 días sin beber ni comer. Pues no sé. Nada, ya he llamado. Bueno, ya has llamado, ya nos hemos saludado. Vicente. Y bien llamado, y bien llamado. Bien. Oye, yo te alabo la valentía, el buen gusto por escuchar este programa también. Y ¿qué haces despierto a esta hora? Y además hay teléfono en ristre esperando para ser el primero Pues mira, en participar. trabajando un poquito. Ah, bueno, pero en todos los trabajos se fuma. Aquí en el centro comercial. Ah, muy bien. Pregúntale al portero del Barça. En todos los trabajos se fuma, ¿no? Después hablamos de eso, ¿eh? Después Sí. te pregunto de eso en los deportes, en la segunda hora, Edgarita. ¿Pero qué haces en el centro comercial a esta hora? ¿Estás Pues mira, estoy en una puerta de control de accesos. Vale. Y ella me hará cosa de un mes que estaba en fase de vacaciones. Pero bueno, estoy en una puerta de control de accesos, Sí. pero a lo mejor hay como 1 hora y media que no pasa nadie. Por Ya. eso digo, aprovecho y llamo. Vale, muy bien. Tú aprovecha y además como eres habitual por ahí en ese puesto ya debes tener controladísimo. Si es esta hora y media es la de la hora Valle, es la hora si amanece, la hora Valle, está todo el mundo escuchando a los detectives y ahora ¿quién va a pasar por ahí? Luego viene la hora Kimi. Ahí. Perdón. Compañero, Perdón, pido perdón. Vicente, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchas Hasta gracias a luego, vosotros. Chao. hasta ahora.
¿Se os ocurre alguna preguntilla ya por ahí para seguir abriendo Sí, boca? Igual yo que ha tengo hecho. una. Dime. La mujer esta, Bárbara... No, bueno, Hombre, sí, no trates con- ¿queréis que le pongamos Bárbara? No, es que sí, para darle Sí. verosimilitud, Venga, yo qué sé. bueno, no sé. Bárbara, venga, Bárbara. ¿Sufre de amnesia? O algún tipo de trastorno que le haga. Ya está ampliando la pregunta. Ya estamos, Bueno, ya ya estamos. está ampliando. No, Bueno, no, la dejamos en amnesia. amnesia, Ha perdido va. la memoria, da Venga, igual. no ha perdido la memoria, no sufre amnesia, no sufre ningún tipo de trastorno cognitivo. No. 900, 100, 800, Javier desde Alicante. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ya he puesto el despertador como siempre y aquí. Muy bien, muy bien. No te falla. Como no yo. te falla. Mira, también preguntan en YouTube eso de los hechos reales. E Isaac, que es quien hace esa pregunta, quiere saber si la tipa, claro, eso ha sido antes La de que la tipa. Le estamos bautizáramos. faltando un poco, ¿eh? No, bueno, a ver, antes de que la bautizáramos como Bárbara, que no sé por qué se os ha ocurrido ese nombre. No sé. Bueno, pregunta si Bárbara se había alimentado con sueros intravenosos porque estaba ingresada. No es eso lo que explicaría que aparentemente no se ha alimentado, o ya no recuerda haberse alimentado entre el 3 y el 17, no es eso. Bueno, Javier, venga, tu turno, ataca. A ver, ¿se encuentra con alguien ella mientras está desaparecida? A veces dice que sí y a veces dice que no. A veces dice, no, es que he sido secuestrada. Después, no, es que me he perdido. Eso es algo que como Benítez solo tiene los informes, no puede contrastar. Y por lo tanto no tiene testigo. Además ha pasado, es un informe, es un caso clásico, que después él se lo pone ahí como paradoja a sus alumnos. Recuerdo que había uno sobre... Bueno, no voy a refrescar la memoria de nadie por si a lo mejor hubiera alguna conexión con estos casos clásicos, pero ya hemos jugado con alguno. Vale, ¿ella quería ser encontrada? Tampoco lo sabe Benítez. Es decir, que para nosotros, como estamos en la posición de tener la información solo que tuvo Benítez, diré que carece de importancia. Vuelvo a decir, la paradoja, por centrarlo, como queremos siempre poner el foco en un punto determinado, cerrar el campo de juego, es... Desaparece el día 3, aparece el día 17, con muchas contradicciones, Hay una descripción de cómo vuelve ella y lo que más llama a la policía, a los investigadores, que dice que no recuerda, cómo se ha alimentado. Y ahí entra una no sabe explicarlo. Entonces, ¿cómo se ha podido alimentar del 3 al 17 y seguir viva? Aunque llegue maltrecha, aunque llegue exhausta, pero llega viva. Eso es lo que tenemos que averiguar. Todo lo demás edulcora o decora un poquito la historia, pero ya está. De acuerdo. Muy bien. Pues a ver, la última, a ver, ¿hay por medio algo de dinero? No. Vale, pues ya está. Bueno, Javier, Muchísimas gracias. venga, muchas gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta Adiós, ahora. adiós. ¿Algo más aquí sobre la mesa? La desaparecida fue víctima de un accidente aéreo, pregunta Jorge. No. Benítez sabe por los informes, por la segunda lectura esa que le da los informes, que estaba en algún lugar rural que tenga que ver con el campo. En algún lugar rural. Sería verosímil, lo que pasa que eso a lo mejor te lleva a pensar que se ha alimentado de productos del campo y tal. Sí. No, pero ella es que dice Nada. que no se ha alimentado. Ya. Así que sí, sería verosímil Podría, que fuera vale. rural, pero no por ahí. No por ahí. Isabel, desde un lugar indeterminado en la cuenca minera de Asturias. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, ¿puede ser que la chica estuviera pidiendo por las calles y se alimentara de lo que pedía? No, No. no. ¿Y que la haya cogido alguna persona, alguna familia, la hayan intentado estar pues como explotándola o haciéndole algo malo? Tampoco. Tampoco. Tampoco.
Bueno, ¿puedo pedir el comodín de Edgarita? Puedes pedir el comodín de Edgarita. No sé, no sé sí, si te pues renta. yo también soy No de la sé- cuenca minera casi. Claro, o sea, no sé si te renta porque he visto que Edgarita está ahí. ¿O tienes alguna buena, Edgarita, que quieras? Yo la verdad es que no valgo como comodín hoy. Hoy no. Soy Edgar, Dime. ya nos veremos por Trabada. Ah, seguro. Joder, qué club de fans, al final me conoce todo el mundo. Al final te invitan a café también en soy Trabada. universal. Hombre, creo que somos algo de la familia, era por si me podéis Amigo, ¿Ves cómo he dicho yo amigo. ¿Ves Ya cómo he verás. dicho yo que tengo familia en la cuenca minera? Como Ya es como verás. en ese lugar indeterminado, que como lo sabía yo. Eso es. Ay, sí. Isabel, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a Un todos. abrazo. Gracias por la complicidad. Hasta luego, hasta ahora. Atacad, si tenéis alguna cosa. No hace falta que os vaya dando palabras. Si tenéis alguna cosa, como creo que tiene 900, 100, 800. Luis desde Gijón. Hola, Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches, vale. Has dudado ahí. Te va tan bien buenas noches como buenos días Entre a ti, el ¿no? días o las noches. Ahí estamos. Bueno, ¿y tú qué haces despierto a esta hora? Para ver si tú vienes de trasnochar, has madrugado ya, ¿qué haces ahora? No, me he desvelado. Desvelado. Y entonces me vine a tomar un café y aquí estoy tranquilamente Anda. escuchando la radio, Qué bien. tomándome un cafetín. Venga, y sabes ya todo lo poquito que sabemos de la historia desde el principio. Estás al corriente, ¿no? No sé, se insiste mucho en la historia en que es real. Bueno, que es real. Que, Yo creo que es que estaba podría con haber sido. alguien. Que podría haber Yo sido. creí que es que estaba con alguien durante esos días. Que estaba con alguien y alguien pero claro, es que ella no lo recuerda y Benítez no lo puede comprobar. Han pasado muchos años, Ella no no tiene lo recuerda, testigos. o dice que no lo recuerda. Vale, claro, pero lo que tenemos que hacer es pongámonos en la mente de Benítez y en lo que tiene, los elementos, las herramientas que tiene Benítez. Está estudiando el caso y lo que tiene es informes. Entonces, en los informes son contradictorios porque a veces dice, no, es que me perdí, no, es que me secuestraron, es que tal. Y entonces cuando uno de los investigadores le hace la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo te has alimentado? Del 3 al 17. Y ella dice, no me he alimentado. Claro, eso... Es que eso es... Ahí está la... Hago una así para ayudar. Venga, hazlo. Que sean 14 días... Espera, ¿qué cree que, Luis? ¿Tú qué crees? Creo que miente. No. Mira, si me dices, ¿por qué? Sí. Por eso es la falsa desaparición, pero que fue real. Disimula, porque no puedes decir con quién estaba. No. Eso es lo que se cree al principio, porque sabiendo que era el amante del rey, se cree que está mintiendo, pero no. Benítez, cuando reestudia el caso, cuando revisa el caso, se da cuenta de que no estaba mintiendo, que fue real. ¿Tú qué decías de los días, Edgarita? Que sean 14 días los que ha estado desaparecida, que sí es relevante. O sea, sí, claro, hombre. No que sean entre el 3 y el 17, sino que sean 14 días. Bueno, y que sean entre el 3 y el 17. Entre el 3 y el 17, ¿cuántos días hay? 14. Vale. Y son sí, pero quiero decir que no es lo mismo. Bueno, sí. Si me dices, oye, podría haber sido igual del 4 al 18. Del 4 al 18, sí. Vale. Ahora, si me dices del 1 al 15, no me encaja. ¡Ay! Pues no es tan mala la pregunta. No, claro que no es mala. Sí, cuando has dicho, buena. ¿no has visto que te he frenado cuando has dicho lo de los días? Porque en ese momento estaba llevo diciendo... 2 años y no pillo los códigos aún. No, porque en ese momento estaba diciendo a la vez, yo creo, Luis, que es el detective, y hay que darle prioridad a los oyentes, ¿no? Y entonces digo, a ver si lo de los días es muy bueno de Edgarita, pero a ver si Luis igual ha pillado esto de los días o tiene otra idea. Pero lo de los días está muy bien. Descartaría que estuvo secuestrada. Vale, descártalo tú si quieres. Aquí lo importante lo importante es saber cómo Benítez, que no puede averiguar porque ha pasado mucho tiempo, no tiene testigos, no tiene más que lo que hay en el informe, se da cuenta de que dice, claro, esto se dio como un cuento chino que vendió esta mujer porque es imposible. La pillaron con la pregunta de ¿y de qué te has alimentado? Y ella dijo, no lo sé. No me he alimentado. Y es imposible estar 14 días sin comer, sin beber, imposible. Y en cambio, Benítez dice, pues sí que es posible. Y por lo tanto, aquello que se dio como falsa desaparición es real. Esa es la paradoja que tenemos que descubrir. Ya. Bueno, pues no doy con ello. Bueno, Luis, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora. Tranquilidad.
tranquilidad, que el oyente tenga la última palabra. Tenemos un poquito de prisa, pero vamos, tampoco es el carrusel. 4:24, 3:24 en Canarias. Es que está Félix despierto ya. Y entonces, claro. Ya está Félix. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos chicos. días. Y es que no lo he avanzado todavía, pero vamos a hablar de... ¿Tú has visto la serie, no? De la que vamos a hablar, Edgarita. Bueno, he visto la mitad y creo que hoy se me va a partir el corazón, ¿no? Sí, no sé, porque de la serie de la que vamos a hablar, que es de la serie de la que está hablando todo el mundo, como dice el clásico, pero además es que esto se ajusta a la realidad. Félix, en realidad no vamos a hacer spoiler porque tú no la has visto. Félix. No la he visto porque no la he querido ver. Ahí está. Y luego os cuento por qué. Claro, porque está basada en un hecho real. Esta sí que, si preguntáis como los detectives, ¿está basada en un hecho real? Esta sí. Sí, esta sí. Yo tampoco he querido verla del todo por eso mismo. Yo no la he visto y no he querido mirar el caso. Vale. Pues hoy del caso te vas a enterar. Por eso. Pero, ya está. No, pero tened en cuenta que no siempre se refleja. De eso también vamos a hablar. Y vamos a hablar de hasta qué punto tiene que reflejar la ficción el caso de lo que ocurrió o no, si hay libertad creativa, si incluso con un caso, aunque no se ajuste mucho a la realidad, una vez que se ha convertido en serie, se puede reabrir el caso como tal, el caso en la vida real. De todo eso vamos a hablar, ¿verdad, Félix? Es de la serie, la de Monstruos. La de Javier que no Bardem. es Monstruos S.A., ¿eh? No. Ni a la caza del monstruo tampoco, ni... No. Cómo cazar a un monstruo, como sea. Monstruo? No. Es Monstruos. Bueno, oye, que tengo aquí la comisaría mangas por hombro, Félix. Estamos investigando el caso de una desaparición de hace tiempo de un amante del rey. Han preguntado, ¿tiene algún tipo de conexión con la realidad? He dicho que sí, que podría haber sido real perfectamente, pero por resumirlo mucho, ella desapareció el día 3, aparece el día 17 y entra en contradicciones porque a veces dice que sí que fue secuestrada, otras veces dice que no, que se perdió. Sabemos que no ha tenido ninguna falta de memoria por amnesia, ni ninguna patología cognitiva. Desapareció el 3, apareció el 17 y le pregunta, bueno, entonces ¿de qué te has alimentado? Y no sabe decirlo. Pero no sabe decirlo porque no se ha alimentado de nada. Entonces, ¿cómo puede vivir 14 días? Esta es la paradoja. Está Irene en Toledo, 900-100-800. Hola, Irene. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú crees que tienes la solución? Pues no. Bueno, venga, pues pregunta. Pero bueno, voy a echar ahí. ¿Puede que esta chica se hubiese enamorado locamente y hubiera perdido la noción del tiempo y de la razón y de todo? Aunque ella hubiera perdido la noción del tiempo, el cuerpo es el cuerpo, hay que alimentarlo y lo que está constatado, se alimenta de amor. Lo que está constatado, claro. Porque pero lo que viene, y en eso no miente, el informe es que se deja de ver el día 3, desaparece el día 3 y vuelve el día 17. Ya. Eso está claro. Y lo que no puede comprobar Benítez es si estaba enamorada del rey, de otra persona, si le miente al marido, tal, porque no hay forma de comprobarlo. Pero si esta chica está nutrida, o sea, está rellenita. Claro. Bueno, no. Como yo. 14 días sin comer y sin beber, ya te digo yo que no. Y si tiene mucho líquido y mucha comida acumulada. No es por eso, no es por eso. Se ve que era más bien canijilla. Lo digo por buscarle la vuelta. Que el amor alimenta, pero ya, bueno. No se alimenta de amor, no es ahí donde está la paradoja. Irene, no es ahí donde está la paradoja. ¿Y puedo otra pregunta? Claro. Pues, a ver, 14 días. Sí. Ha comido, ha bebido. No ha comido ni bebido. Esa es la paradoja. No ha comido ni bebido. Esto de los días es importante. Desaparece el día 3, aparece el día 17. Ha preguntado Edgarita, ¿es tan importante que si llega a ser del 4 al 16? Del 4 al 16, perfectamente. Del 4 al 16, sí. Del 4 al 18 incluso, bien. Del 1 al 15 no. Del 1 al 15, a ver, ya sería... Del 1 al 15, igual sí. Pero del 22 del mes anterior a... Puede que sí. Dime. Puede que si hubiese pasado un día más la palmará. Pues no lo sé. Lo que se sabe, no lo sé, Irene, no lo sé. No, hasta ahí no llega Benítez. Lo único que descubre Benítez es que aquella desaparición que se dio como falsa
sí que pudo ser real. ¿De acuerdo? Irene, muchas gracias. Pues a vosotros. Un chao. abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora. ¿Se os ocurre alguna antes Sí. de...? Venga, Sí. rápido. A ver, Clarita. ¿Tiene algo que ver con cobrar sueldo? ¿Con cobrar sueldo? No. Vale. No tiene que ver con cobrar Porque sueldo. digo, como era el 1... Vale. ¿Alguna más o hacemos un trío rápido que tengo por aquí a 3 detectives esperando? Una más. ¿Estaba en la Tierra? Estaba en Raticulín. ¿En la Tierra? ¿En la Tierra? ¿En la Tierra, planeta, Tierra? Sí. Sí. Ah. Vale. Que No, es pensé no que sabía. comía No sabía si- barritas de esas. No, mira, de la NASA. esta es una pregunta. ¿Estaba comiendo barritas energéticas? Sí, no. Cuando dice que no comió, Es ni que dice comió. que no comió, que No no se comió, Ya, pero no yo comió. pensaba que a lo mejor pues no hay un comió. cohete. No, Vale. no comió. José de Albacete. Hola, José. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué crees? ¿Qué ha pasado? Pues sí, yo la pregunta que tenía era si tenía que ver algo con un dispositivo electrónico. No. Pero No tiene Ya, que ver con un me lo dispositivo imagino. electrónico. No, pero es raro Vale. que todavía no hubieran hecho la Sí. pregunta esta por aquí. Esa es muy mía. Esa es Claro. la parda. Pero no tiene que Claro. ver con dispositivo electrónico. Que fuera una me grabadora has de un hijo. colocado ¿no? lo del 1 al 15. Lo del, Del 1 al no, 15 pero lo me del pone 1 al ahí una- 15, del 1 al 15, espera, déjame pensar. Del 1 al 15, sí podía haber sido del 1 al 15, sí, también podría haber sido. Pero sí, es lo que estaba intentando explicar. Si hubiera sido, por ejemplo, del 20 del mes anterior a otros 14 días, al 4 del mes ese en el que... No. 10 y 4. Ahí O ya sea, eso- tienen que ser 15 días, o sea, 2 semanas en el mismo mes, ¿no? 2 semanas en esos días. Del 1 al 15 sirve. Esto- Del 3 al esto me 17. recuerda a mí- ¿Qué te recuerda? Cuidado. ¿Qué? Me recuerda a los vídeos estos que salen en las redes, que lo de subir y bajar, el ascensor en medio, algo así. No. No, Ya te- no sé si lo habéis visto. No sé qué es, pero no me suena. No me suena eso. No sé. Bueno, oye, muchas gracias, nada más. José. Venga, un abrazo. Muchas Hasta gracias, luego. un saludo. Hasta Adiós. ahora. Diego de Gran Canaria. Hola, Diego. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días. Compañía, Adriana, Soluciónanos. Parda. Soluciónanos el caso. Venga, Diego, vamos allá. Bueno, yo tengo una pequeña idea. A ver, A la ver. idea que yo tengo, ¿está inconsciente o estuvo inconsciente durante esos 14 días? No, también se necesita hambre, ¿eh? O sea, también se necesita comer, sí. también el cuerpo tiene hambre, ¿eh? Aunque se esté inconsciente. No. Ahí voy, A ver, a esto voy. a ver. ¿Estuvo por casualidad con algún tipo de suero? No estuvo ingresada en ningún sitio, no se le pudo poner suero intravenoso como habían preguntado antes por aquí, imposible. ¿Siempre estuvo sola? No lo sé, pero carece de importancia. Imagínate que hubiera estado con otra persona y esa otra persona también ha estado sin comer esos días. No está en el hospital, como pregunta aquí Narinán. Si tenía alguna enfermedad, tampoco. No sé, meditación. Meditación tampoco. No Bueno, es pues eso me lo que me quedé sin explica. idea. Bueno, oye, Me quedé sin idea. muchísimas gracias, Diego. Un abrazo. A ti, Roberto, buen día, equipo. Hasta luego, hasta ahora. Adiós, amigo. ¿Uno más? ¿Tenemos uno más? ¿O alguna Sí, pregunta de última hora? Félix, Adriana, Morelos. Yo estaba con lo del suero, Lo así del que se me ha suero. quitado la... ¿Suero no? No. ¿Nada? ¿No? Bueno. Juancho de Valencia. Hola, Juancho. O por Valencia al Buenas menos. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué se te ocurre a ti? Aquí estamos paraditos ya. Ay, muy bien. Bueno, el rey falta esos días también. Carece de importancia. ¿Hay animales de por medio? No. Bueno, pues ya se me ha desmontado todo. Bueno. Yo creía que se iba a acertar hoy. Yo ya no sé qué más buscar en Google, ¿eh? Ya. Bueno, Juancho, oye, que se dé muy bien la Bueno. jornada. Muchas gracias por seguir ahí. Sí, ahora ya a descansar. Que ya hemos parado. Ahí está, a retirarse. Un abrazo, Juancho. Hasta Venga, luego. otro para vosotros. Hasta Adiós. ahora. Juancho. Bueno, oye, pues él continuará. Cae ahora como cartelón. Mañana seguimos con esta historia. Antes estamos toda la madrugada pendientes a ver del huracán Milton y después nos habla de sus peculiaridades y actualiza la información nuestro meteorólogo de referencia, Luismi Pérez. Ahora nos hace un avance. Luismi, por cierto, y hoy por aquí, por estos pagos, ¿cómo viene el día? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy ya vamos a tener mucho menos viento. Ayer llegábamos a 200 kilómetros por hora en algunos rincones de los picos de Europa. Hoy va a ser básicamente en el Valle del Ebro y también en el sur de Andalucía donde soplará más ese viento, pero no como ayer. Y otra vez en el Mediterráneo un ambiente más cálido y más soleado. Hay que decir que ya ha llegado ese huracán, Milton, a Florida. Y más que la lluvia y más que el viento, que también, lo más importante es
la marea que se forma en esos ciclones. A menos presión atmosférica, por tanto a ciclones más potentes, más facilidad es que haya una gran marea y por tanto que el nivel del mar se pueda disparar 3 o 4 metros por encima de lo que es habitual. ¿Y por qué se ha debilitado un poquito más de lo previsto? Eso. Ya decimos, igualmente destructivo. Pues por una sencilla razón, lo que se llama la cizalladura del viento. Es una palabra de serie B ¿Cizalladura? que después os voy a explicar. Eso espero, cizalladura del viento, me lo apunto por aquí. Me encanta la palabra. Parece que ha ido bajando de 5 a 3, ahora creo que según las últimas informaciones estamos en categoría 2 del huracán. Actualizamos enseguida. Ser Podcast. Abrimos el juzgado de guardia, el crimen de los hermanos Menéndez. Bueno, es Monstruos, una serie de la que está hablando todo el mundo, en todo el mundo. Me decías antes, Félix, que como vamos a revisar el caso real, que es por eso por lo que no has querido ver la ficción, ¿o por qué? He querido no verla, o no he querido verla, mejor dicho, porque ¿no os pasa que cuando sobre un hecho real veis la ficción, parece que la ficción tapa la realidad? Ya, sí. Pues eso es lo que me temía, que si veía la ficción iba a pensar más en la ficción que en lo real. Aparte que en lo real me iba a documentar, claro. No había estado en el juicio y por eso quería no contaminarme para poder hablar con vosotros. Ibas a estar muy pendiente de a ver si encontrabas la realidad, los paralelismos, hasta qué punto era fiel la ficción a la realidad y todo eso. Bueno, a ver, recordemos o informamos para aquellos que no lo saben que hablan de el suceso real, agosto de 1989, los hermanos Lyle y Eric Menéndez asesinan a tiros a sus padres, a José y Mary Louise Kitty Menéndez. José, el padre, es el personaje que interpreta Javier Bardem en esta serie. A ver, la acusación alegó que buscaban heredar la fortuna familiar. Los hermanos afirmaron, y parece que siguen afirmándolo hoy en día, mientras cumplen condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ellos afirmaron y mantuvieron que sus actos se debían al miedo que sentían tras toda una vida de abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de sus padres. Bueno, la verdad es que son muchos los debates que sugiere el estreno y el éxito de esta serie. Uno de ellos es si la televisión puede llegar a conseguir que se revise una sentencia, porque ¿cómo puede influir? A ver, empecemos por ahí, Félix. ¿Cómo puede influir lo mediático en un juicio? ¿Tú crees que puede llegar a influir también en esa dirección o no? Yo creo que no debe influir. No debe influir, ¿no? En la decisión. Está claro que vivimos en una sociedad mediática y está claro que si un asunto es mediático o no, eso se percibe, y lo digo yo en primera línea que lo he vivido, ¿no? Pero está claro que, la justicia, ¿no?, en sí mismo, con la imagen que representamos, ¿no?, si se dejara influir por lo mediático en la decisión, dejaría de ser justicia. No sé cómo lo veis, pero dejaría de ser justicia. Oye, estaba pensando, por lo que tú has vivido, e imagino que hace referencia al caso, al crimen de la Guardia Urbana, que a veces la ficción se acerca más a la realidad de lo que lo hace un documental, un true crime, ¿eh? Y en tu caso quedó clarísimo, ¿eh?, con el otro documental de parte sobre Rosa Peral. Oye, además, Félix, por cierto, hablando de la realidad, creo que en este caso hay una novedad muy reciente de la semana pasada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó? ¿Te refieres a la demanda que ha puesto la abogada de Rosa Peral sobre la serie, ¿verdad? No, estoy hablando ahora. He vuelto a lo de Monstruos. Perdóname. Sí. Pero lo otro también molaba. También. A ver, cuenta lo de Rosa Peral primero. Pues, vamos. Yo también lo he leído, no sé más. Creo que ha trascendido, ¿no?, que la defensa de Rosa Peral ha demandado a Netflix por la serie, ¿no? Sí. Alegando que le ha hecho un daño a su imagen y a la imagen de su familia. Quiero recordar que ha puesto una demanda, me parece. Ya. Sí, y que pide dinero. Y que no es la primera vez que lo hace, ¿no? Y sigue ahí, sigue por ese camino. Ya. Pero ¿y tú crees que eso tiene...? Bueno, no te voy a preguntar, porque a lo mejor te pongo en algún compromiso. O te puedo preguntar si tú crees que tiene posibilidad de prosperar eso. Pues como es una demanda judicial, no debo pronunciarme sobre una demanda judicial. Por eso, y sobre todo en este caso. Oye, entonces la novedad del caso del crimen de los Menéndez, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? La semana pasada había también alguna novedad, ¿no? ¿Me suena? Fíjate lo obsesionado que debo estar con el de la Guardia Urbana. Ya, claro, no es lógico. Además, es que yo te he llevado ahí, claro, perdona. Perdóname vosotros. Sí, pasó una novedad muy interesante. El fiscal del distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascon, que aquí me anoté el nombre, informó la semana pasada, hace exactamente una semana,
que su oficina estaba evaluando nuevas evidencias que podían llevar a una revisión de la sentencia. Sin ninguna duda, negar que esto se ha producido por el impacto, es decir, en el mismo momento en que la serie, que se ha estrenado prácticamente en todo el mundo al mismo tiempo, negar que hay una relación con la serie, pues sería desconocer la realidad, ¿no? Claro. Oye, vamos a conocer la realidad y poco a poco iremos entrando en los acontecimientos, e imagino que esto, igual que una serie, nos llevará más de un capítulo, no sé si más de 2, pero más de uno seguro. ¿Quiénes eran los protagonistas? Mira, he recogido de la serie, del primer capítulo, cómo uno de los hijos le cuenta al psiquiatra quién era Bardem, para entendernos, quién era su padre. Mi padre fue un gran hombre. Mucha gente no tiene ni idea. Él empezó a trabajar para Hearst y luego se abrió camino en el cine. Ganaba mucho dinero detrás de las cámaras, pero tenía casi tanta influencia como Spielberg o Scorsese. Sí, lo sé. He pensado que tal vez debería escribir un libro sobre él porque tenía muchas aspiraciones y quería ser senador. ¿Lo sabías? Quería ser el primer senador cubano-americano de Florida. Pero tendría que mudarse a Florida, ¿no? Sí, íbamos a mudarnos. Íbamos a ser como los Kennedy. Eso saldría en el libro. Íbamos a ser como los Kennedy. Oye, ¿aquí hay alguna libertad creativa de la serie o se ajusta a la realidad? ¿Ese era el señor Menéndez? ¿Ese era el padre? Sin ninguna duda. En la historia del padre, efectivamente creo que está bien recogido, es el reflejo del triunfador norteamericano que empieza de la nada y llega a triunfar, ¿no? O sea, efectivamente es una persona que se marcha con la llegada de Fidel Castro a Cuba y se va a Estados Unidos con 16 años. Es una persona que comienza en una empresa de alquiler de coches y acaba siendo uno de los altos cargos más importantes de la industria norteamericana de California. Se casa con su novia de la universidad, tienen 2 hijos, tras un tiempo en la costa este se instalan en Los Ángeles y con una mansión en Beverly Hills. O sea, ¿os imagináis más serie americana? En un hogar de lujo, riqueza, y con eso educan a los hijos? Es decir, todos los clichés de una serie de éxito. Incluso uno de los hijos, Eric, llega a ser un tenista profesional. Sí, porque y era su padre, el propio entrenador también, como el coach, ¿no? Al menos el manager. Efectivamente, es verdad que llega a contratar luego un tenista, pero efectivamente. Sí. Y Lyle va a Princeton. O sea que imagínate. Todos los tópicos. Edgarita, de momento no te está destripando nada, ¿no? Porque esto es el contexto solo, conocemos a los personajes. ¿Qué hechos son los que prueba la sentencia o los que la sentencia declaró como probados en este caso, Félix? Pues la sentencia declara por probados los siguientes. Fecha, 20 de agosto de 1989. Lugar, la casa de los padres en Beverly Hills. Se encuentra José viendo la televisión y su mujer está en la cama, se acaba de acostar. Alguien entra en la sala de estar en la casa, armados con escopetas, y el padre recibe 6 disparos y la madre, que al escuchar ruido se levanta, 10 disparos, agonizando antes de morir. Joder. La sentencia refleja que los autores de los hechos son sus hijos, Lyle y Eric, que en ese momento cuentan con 18 años y 21 años respectivamente. La sentencia afirma que no se cree, que no es real la versión de los hermanos de que no tenían nada que ver y que habían estado en un cine de Santa Mónica y que cuando regresaron habían encontrado los cadáveres de sus padres. La sentencia afirma que esa versión exculpatoria no es cierta. Ya. ¿Siempre fueron sospechosos y los únicos sospechosos los hermanos, los hijos, o fue algo que después fue surgiendo después durante la investigación? Mira, este es un punto muy interesante para mí y voy a intentar explicaros por qué. La policía en un principio, por la documentación que yo he estudiado, no considera a los hermanos como sospechosos. Fijaros si aquí no influyen a veces los prejuicios de encontrarnos ante personas como muy ricas, ¿no? Consecuencia de ello es que ni analizaron si los hijos tenían residuos de pólvora, ni hicieron una serie de comprobaciones elementales que se tiene que hacer cuando se analiza la escena del crimen. Oye, ¿y sobre qué trabaja entonces la policía? Para descartar ya así un poco de oficio de entrada a los hijos. Pues que había sido un robo o bien que había sido un asesinato de la mafia. ¿Por qué? Porque fijaros, a las 11:47 de la noche,
Lail llama al 911. Lail, llorando, uno de los hijos. Perdón. Y dice, alguien ha disparado a mis padres. La policía descubre que además de los disparos mortales en la cabeza, José y Kitty, los padres, habían recibido disparos en las rótulas, lo que los fiscales dijeron más tarde que había sido para fingir o para parecer que había sido un ataque de la mafia, que parecía ser que atacaba de esta manera. Pero fijaros, es muy importante que la policía, y a mí me consta que así se trabaja aquí en España, ¿no?, actúe por protocolo cuando se produce un asesinato. Es decir, se produce un asesinato y por protocolo se analiza la escena del crimen y por protocolo. Es decir, la policía no parte de hipótesis, analiza la escena y analiza a todos los integrantes. Si hay un testigo, pues se le analiza su declaración, se le pasa a ver si tiene algún residuo de pólvora, si es con arma de fuego. No sé si me entendéis. Si tú partes por prejuicios, te puedes pasar hipótesis que luego van a ser importantes y luego te va a costar mucho más averiguar la realidad. Es decir, si te puedo parafrasear, aquí la policía había partido de unos evidentes prejuicios por ser la familia que era, etcétera, etcétera, en la investigación, y por otra parte me cuentas que a las 11:47 llama uno de los hijos llorando, tal, que después parece que se demuestra que les han disparado a las rótulas como hacía la mafia, para que parezca, para que todo haga pensar que ha sido un asesinato, no sé si a lo mejor rendir cuentas de la mafia, etcétera, por algo que tuvieran pendiente. Eso, como tú dirías, denota fría planificación, ¿no? Ahí, claro. ¿Veis cómo sois unos alumnos aventajados? Efectivamente, eso es un elemento muy importante, la planificación. Por lo que yo creo que luego todo lo que viene después, y desconociendo la serie, para mí esta es la clave. Denota una fría planificación. Vale. Sigo pendiente, a ver, de Edgarita, que es quien más ha visto la serie. Esto queda clarísimo desde el primer capítulo, que son los niños, se ve a los niños cómo planifican, cómo entran, cómo matan y todo eso, ¿no? Sí, Edgarita. Como apunte diré que uno de los actores es igual que Oliver Torres, el futbolista del Sevilla. Ya está, lo dejo ahí. Pues ya está. Ese es mi apunte al caso y a... Sí, lo que pueda aportar. Sí, Vale, no iba a dar un dato más sobre este que creo yo que tú dices. No, pero no doy porque no quiero hacer spoiler ni de ese pequeño detallito. Y hay otro que es igual que Bardem, ¿no? Sí, eso también me pasó. Eso también me sucedió que dije. Que tú no sabías que era Bardem. Claro, digo, ¿cómo se parece a Bardem? Y me dicen, a ver. Es que es Bardem, ¿no? Es que es Bardem. Ya. A ver, entonces, sigamos con el caso. Las primeras hipótesis no apuntaban a los hijos, me decías. ¿Eso que se fue descubriendo a medida que pasaron los meses o cómo fue, Félix? Efectivamente, a medida que van pasando los meses, la sombra de la sospecha se cierne, ¿no? Es verdad que la mayoría de los asesinatos, muchas veces hay varias líneas de investigación que están abiertas al mismo tiempo, y cuando va avanzando el tiempo, pues unas se van cerrando y otras se van confirmando. En este caso, la línea de los hijos, que no se había apuntado en un principio, pues la profesionalidad, en este caso, ¿no?, pues de los investigadores en Estados Unidos, se van dando cuenta que hay cosas que no van cuadrando en relación a la versión que habían dado los hijos. Ya, cosas como qué. Fijaros, a ver si esto pasa también en la serie o no, ya nos contará Edgarita de lo que ha visto. Vale. Los hermanos llevan una vida que, de un lado, esto es discutible, luego también, ¿no?, lo que voy a decir ahora, ¿no? No es compatible con un sentimiento de pérdida de tus padres en circunstancias de violencia. Es verdad que como uno evidencia o vive la pena, no se puede establecer unos comportamientos de así se debe vivir o no. Ya, pero cuando hay varios, al menos puede ceder según qué alarma. A ver, ¿qué es lo que dice la realidad? Y así vamos preguntándole a Edgarita, a ver si eso ha salido ya en la serie hasta donde ha visto. El derroche. El derroche. El derroche, fijaros. Lail se compra un Rolex pasando por un deportivo de alta gama, se compra un restaurante. Eso se ve en la serie, Edgarita. Sí, y además, a lo que decía Félix, yo quería apuntar que en 1990, si ahora se ve raro lo de que de repente empiecen a derrochar y a pasárselo bien con los padres recién fallecidos, el comportamiento, en 1990 aún se veía más raro, porque estaba también lo moral mucho más... Claro. En plan... Está muy bien apuntado eso, Muy bien. ¿Qué más detalles así de ostentación? El otro hermano, Eric, contrata a un entrenador de tenis a tiempo completo, fue a competir a nivel internacional de tenis con el dineral que esto implicaba. Ambos se dedican a viajar por el extranjero, se compran 2 áticos de lujo en la costa. Fijaros, la Fiscalía pudo acreditar
y esto hace sospechar muchísimo, que en los primeros 6 meses después de los hechos se habían gastado casi $1 millón de entonces del patrimonio familiar. Y ello le parece muy sospechoso a la policía. Claro, que tampoco es que vinieran de un entorno chabolista, digamos, que ya habían sido acunados en una familia de bien, de muy bien, pero después de haber sido asesinados los padres, pues de verdad, la verdad es que aquello llama muchísimo la atención. Además de que después hay otro elemento determinante que tendría como un elemento también por una parte muy novelesco. Primero voy a poner cómo lo recrea la serie, Félix, y ahora me cuentas. Es uno de los hijos hablando con su terapeuta, con su psiquiatra. ¿Qué te ocurre, Eric? Yo... Lo hicimos mi hermano y yo. Se confiesa. ¿Los disparasteis? Sí. Muy bien, chaval. Muy bien. Mira, dice, está incómodo. ¿Qué te parece si volvemos a la consulta y hablamos de ello? Porque esto es en un paseo por el parque. Vale. Bueno, pues vuelven y hablan de ello. ¿Esto es un elemento aquí porque esto es como un secreto de confesión o no exactamente? Porque es algo que en su calidad de terapeuta, y aunque sea paseando por el parque, le cuenta uno de los autores al psiquiatra, Félix. Es que esto no me digáis que no es alucinantemente interesante. Alucinantemente interesante. A ver, tampoco estamos haciendo, para aquello. Sí, que no hemos hecho spoiler, que esto es de la primera media hora de serie. Sí. Vale. Perfecto. Fijaros, demuestra, aquí hay una novela de Roberto Sánchez, pero fijaros. Él tiene un sentimiento de culpa súper novelero y súper real, súper real, sentimiento de culpa que puede existir. Reconocer el crimen a su psiquiatra. En la realidad, no sé lo que pasa en la serie, graba todas las sesiones por lo que esta confesión queda registrada. Ojo, en la legislación americana, o al menos de California, no sé si es igual en todos los estados de Estados Unidos, en principio, el psiquiatra no puede desvelar lo que le ha confesado en terapia su paciente. Sin embargo, una amante del psiquiatra acude a las autoridades revelando que había escuchado que el psiquiatra había escuchado al psiquiatra la confesión de Lyle, del hermano, sobre los asesinatos. Asimismo, informó a las autoridades que esas sesiones estaban grabadas, y de esa manera las sesiones y la grabación, merced a la confesión del amante del psiquiatra, llegaron al juicio y se convirtió en una prueba fundamental. Vale, sabemos que sí que se lo cuenta al psiquiatra, eso es lo que refleja la serie. Es decir, que imaginemos, yo soy el psiquiatra, Adriana Morelos es mi pareja, yo a ella tampoco se lo puedo decir, evidentemente. Sí, pero puedes ir hablando así, reflexionando a voces. Ahí está. Fíjate. O decir, ¿y estas cintas? ¿Qué serán las cintas? Escúchalas, anda, a ver si, porque no sé qué cintas, ¿no? Igual se dice algo de hermanos asesinos. A ver, espero que no haya ningún psicópata ahí confesando nada. Por ejemplo. Ni tenistas. Oye, en España esto ocurre, algo parecido, quiero decir, las revelaciones de un paciente a un médico, a un psiquiatra, ¿están protegidas por el secreto profesional o tendría el psiquiatra, el médico, obligación de denunciar? Félix. ¿Me dejáis que hagamos un juego? Venga, vamos. Tenemos 5 minutillos. Vamos a poner 6 ejemplos prácticos distintos, ¿vale? Primero, imaginaros que yo soy hijo de Roberto y yo le cuento a Roberto que he matado a Edgarita. Por edad casi. Gracias. Vale, perdóname. ¿Qué pensáis? ¿Roberto tendría obligación de denunciarme según la legislación española? ¿Sí o no? ¿Por padre o por parentesco? Por padre. Por padre. Yo creo que sí. Estás obligado, sea quien sea. Yo creo que la pareja no tiene obligación de declarar. Yo diría que por paternidad, por padre tampoco. Yo creo que... La respuesta es que no. No, sí, señor. No. Vale. Ser son los que cuando... ascendientes o descendientes, ¿vale? Estos no. Vale, ascendientes salvo que o la víctima descendientes. sea, según la legislación, salvo que la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad. En ese caso sí que tendrías, que no es el caso de Edgarita, que no es menor de edad, sí que tendrías obligación de denunciar, ¿vale? ¿Qué más? Vale, segundo, imagínate que Roberto Sánchez, es doctor
y a mí me ponen una anestesia, yo durante la anestesia confieso que a veces las anestesias producen cosas muy curiosas. ¿Anestesia tiene que ser o puede ser cualquier suero de estos del conocido como la escapolopina o algo así? Que es el suero de la verdad. Sí, ¿vale? La burundanga, vamos, para entenderlo, escalopines. Yo nunca ves decirlo. Sí. Escopolamina. Escalopoulos. Eso. Sí. Pues yo confieso que he matado a alguien. Vale. ¿Tú, doctor, me tienes la obligación de denunciar? Yo lo denunciaría, pero no. No sé si puedo. ¿Qué creéis vosotros? Yo creo que no. Que no puede. Yo creo que tampoco. Yo le pasaría el caso a otro doctor, pero... También lo diría. Pues fíjate que me ha parecido Yo creo que no tiene por qué. Ya, que no tiene por qué denunciarlo. Es opcional, ¿no? Tiene que denunciar. Vale. Salvo que crea que está confesando, imaginaros, he matado a Kennedy, ¿no? O sea, que sea una absolutamente locura. Vale. Tercero, paciente con su psiquiatra, igual que el de la serie, ¿vale? Roberto, Adriana es mi psiquiatra, yo le cuento que he matado a alguien. Mal, porque aunque sea psiquiatra, Adriana lo larga todo, pero bueno, va. A ver, entonces, como pasa en la serie, tú le cuentas a la psiquiatra, confiesas. Y aquí en España, ¿tú qué crees, Adriana? Yo creo que no. Que no. Que no tiene por qué contarlo. Que no tienes por qué denunciarlo, no tienes que denunciarlo. No, perdón, creo que sí, como el doctor. Vale. Porque el psiquiatra también es un doctor. Sí. ¿Qué creéis por ahí en Barcelona? ¿Qué hace la psiquiatra? ¿Que sí? Yo también voy a decir que sí. Yo creo que sí. ¿Aquí en España qué pasa, Félix? Aquí sí. Aquí se dice que no hay el secreto profesional termina donde empieza un delito. Ya. Otra cosa es que creas que te estás confesando un delito que es imposible, ¿no? Vale, ya vamos terminando. El detenido que se lo cuenta a su abogado. El detenido que se lo cuenta a su abogado. ¿El abogado? ¿Ahí qué pensáis? No, yo creo que ahí sí que hay secreto profesional. No sé cómo lo llaman en Estados Unidos. Professional secret. Sí, no. Creo. No, es algo que sale mucho en The Good Wife y todo eso. Pero vamos, que yo creo que no, que el abogado no. Creo. Está protegido por ley. Está protegido por ley. Pero vamos a rizar el rizo, chicos. El detenido es de Hungría. Se lo cuenta a su abogado a través de un intérprete y el intérprete lo escucha. ¡Hola! ¿Qué os parece? Mira, en Estados Unidos en las series es privilegio abogado-cliente. Sí, señor. Eso es. Privilegio. Privilege, sí, eso es. Entonces, el traductor, el intérprete que está escuchando cómo le... Sí. ¿Qué creéis? ¿Que os habéis manifestado ya sobre esto, Barcelona? Yo creo que tampoco puede, porque está de intérprete, pero es como si fuera abogado. Porque... Claro. Sí, yo también creo. Muy listos, ahí digo, si caéis en la trampa. Muy bien. Y última, al sacerdote. Amigo. La persona que revela, y me estoy acordando de una película de Hitchcock que me encanta, a esto, que un día tenemos que hablar de ella, que revela a un sacerdote. Pájaro espino. Ya, al no sacerdote, el sacerdote. Oye, pero aquí puede ser que una cosa es lo que mande como la ley de la Iglesia para entendernos y otra cosa la ley del país, ¿o no? La ley del país permite al sacerdote no revelarlo. No revelarlo, le permite. Vale, al menos en nuestro país. Es que si no se hubieran liado unas... Ya. Y que nos hubiera dado para poquito en los juegos de los detectives con lo jugoso que es eso. Oye, ya para terminar, y en caso de que una de esas personas que sí que tuviera el deber de denunciar no lo haga, eso incurriría en delito esa persona. Hay un delito del Código Penal que es omisión del deber de perseguir delitos que se castiga con una pena de prisión o multa, porque el Código Penal te da dos opciones: o bien tienes que impedirlo, o bien si ya se ha producido tienes que ir a las autoridades a comentarlo. Yo para la próxima semana me pongo al corriente, como mínimo veo los mismos capítulos que haya visto Edgarita, de los hermanos Menéndez, de los monstruos estos, y seguiremos hablando entonces del caso real, ¿no? A ver cómo seguiremos. Se dirige a partir de ese momento la investigación. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Gracias como siempre, hasta chicos. La semana que viene, hasta Adiós. ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.